Vamos a dar inicio a esta mesa temática con la intervención del doctor Diego Moreno Rodríguez, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él es abogado graduado con honores en la Universidad Católica de Asunción, doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, máster en Teoría del Derecho y Derechos Fundamentales por la Universidad de Columbia, docente e investigador con más de 20 años de experiencia en la academia, la función pública internacional y el ejercicio profesional. Dicta cátedras de posgrado y doctorado en Paraguay, Argentina e Italia en temas de justicia y teoría constitucional, así como de argumentación jurídica, autor de diversas publicaciones sobre las mismas materias, con amplia experiencia en el sistema interamericano. Ha sido también profesor invitado en la Universidad de Notre Dame y ha dictado conferencias en foros internacionales como la OEA, la ONU en Ginebra y el Instituto Internacional de Derecho Humanitario en San Remo. Su ponencia el día de hoy es sobre la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con ello le cedemos la palabra, doctor Diego Moreno. Muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. El segundo enfoque, muy conocido por cierto en el ámbito del Tribunal Europeo, es el enfoque de conexidad, donde en un momento dado de su historia la Corte empieza a considerar, analizar la afectación de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pero siempre en relación, y diría yo también, de forma subordinada, y políticos explícitamente reconocidos en la Convención, sobre la base de esta noción de la interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos reconocida en la Declaración y Plan de Viena. Entonces, por ejemplo, la Corte va a analizar el derecho a la integridad, el derecho a la vida, y esto lo va a hacer, al hacer el análisis, va a hablar ahí un poquito de cómo la violación de estos derechos produjo al mismo tiempo una afectación de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Algunos casos paradigmáticos del enfoque por conexidad son los que proyecto en pantalla. Me remito a ellos para los que quieran conocer un poquito cómo la Corte ha desarrollado este enfoque, que ciertamente cuando hablamos de DESCA ha sido limitado. ¿Por qué? Porque lo que dije hace un rato, siempre el análisis de los DESCA va a quedar subordinado al derecho que se declara finalmente violado, que es un derecho civil y político tradicional, ya sea el derecho a la integridad o el derecho a la vida o lo que sea. Entonces, el análisis que se hace en materia de DESCA siempre es más limitado y queda un poco subordinado a el derecho civil y político de que se trata. Bueno, poco a poco la Corte va a ir modificando este entendimiento, va abriendo paso hacia la doctrina de la justiciabilidad directa. Un caso muy relevante es el caso Acevedo Buendía, donde a través de una interpretación sistemática la Corte, sin declarar una violación del artículo 26, nos dice de que eventualmente estos derechos podrían llegar a ser justiciables, haciendo una interpretación sistemática de la Convención Americana. Hay también un fenómeno que se da, y esta es la importancia un poco de lo que son los votos individuales dentro de un órgano colegiado, de un tribunal internacional colegiado como la Corte. Un par de votos que van anticipando la línea de la justiciabilidad directa. Por ejemplo, en el caso de Fulani y familiares versus Argentina del año 2012, la jueza jamaiquina Margaret May Macaulay, en una opinión concurrente, dice: yo estoy de acuerdo con el tribunal. No obstante, yo creo que esto se tuvo que haber analizado de forma más directa bajo el prisma del derecho a la salud y a la seguridad social, que es lo que realmente estaba en juego en este caso. Entonces ella sí considera violado el artículo 26. Algo muy parecido va a ocurrir al año siguiente, esta vez de la mano del juez Eduardo Ferrer MacGregor, un juez de nacionalidad ecuatoriana, que nos dice algo muy similar. Él considera también que este caso, que es el caso Suárez Peralta contra el Estado ecuatoriano,
se tuvo que haber analizado o se pudo haber analizado de mejor manera si la Corte lo abordase directamente como una violación al derecho a la salud y no de forma oblicua a través de este análisis de la conexidad. Luego tenemos un par de casos donde la Corte sí va a declarar directamente violados derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en particular el derecho a la educación. Eh, pero con una particularidad, que esto lo va a hacer en función a la competencia que le otorga expresamente el protocolo de San Salvador. Como pudimos ver hace un rato en pantalla, el protocolo de San Salvador sí le otorga la competencia a la Corte por vía del sistema de peticiones individuales, que primero, la primera parada es la Comisión, la segunda es la Corte, de conocer violaciones en materia de derechos sindicales y derecho a la educación. Entonces, son dos casos contra el Estado ecuatoriano nuevamente. El primero de ellos es el caso de González Liu y otro versus Ecuador, que trataba sobre un caso de transfusión de sangre a una menor que fue en circunstancias muy desafortunadas contagiada con el virus del VIH a raíz de una falta de controles adecuados, o al menos eso es lo que determinó la Corte, y luego esto termina produciendo una situación de discriminación para la víctima en entornos educativos, por lo cual la Corte declara por primera vez una violación al derecho a la educación, pero siempre en función a la competencia que le otorga el protocolo, no la convención. Y ahora sí llegamos al tercer enfoque eh, metodológico que la Corte va a usar, que es el actual, que es el enfoque de la justiciabilidad directa, a través del artículo 26 de la Convención Americana. Esto se da en un caso, en un leading case, que es el caso del Lago del Campo versus Perú. Es un caso del año 2017. Por primera vez, la Corte va a declarar la violación directa del artículo 26, una violación al derecho al trabajo, concretamente, muy seguido de otros casos que son los que están en pantalla. Y luego esta línea jurisprudencial se va expandiendo y se extiende hasta hoy en día. El caso del leading case, el caso Lagos del Campo, trataba de una cuestión que tiene mucho que ver con el Congreso que nos convoca. Era un señor que a raíz de ciertas manifestaciones críticas contra los empleadores, al mismo tiempo él era el presidente del comité electoral de una asociación de trabajadores, es despedido, es cesado, y la Corte va a determinar que a raíz de este despido, no solamente hubo otras violaciones que son declaradas en la sentencia, sino que hubo una afectación específica, una violación específica al derecho a la estabilidad laboral, comprendido en el artículo 26 de la Convención. O sea, lo que la Corte hace es leer dentro de ese artículo 26, tan genérico, un derecho a la estabilidad laboral. Y para dejar las cosas bien en claras, la Corte declara en el párrafo siguiente, que es el 154, que con esta sentencia se desarrolla y concreta una condena específica por violación al artículo 26 de la Convención Americana. Estamos dejando atrás el enfoque de la conexidad, ahora estamos haciendo algo diferente. Es un auténtico leading case, ¿no? El juez Ferrer MacGregor también amplía un poquito aquí los argumentos y él dice algo en el que a mí me interesa mucho, que está remarcado aquí en el tercer bullet. Esto va a permitir un análisis más detallado y comprensivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y de las correlativas obligaciones que se desprenden de estos derechos. Esto es justamente este argumento, este detalle, este nivel de detalle y desarrollo que estamos viendo a partir de esta jurisprudencia en relación a distintos DESCA, es lo que a mí me va a llevar a la conclusión de esta presentación, que estamos viendo sentencias más extensas que dedican apartados específicos a analizar violaciones de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces, nuestra jurisprudencia en esta materia se está enriqueciendo y esto es lo que a mí me va a llevar a concluir de que esto por fuerza nos debe llevar, al menos si queremos como Tribunal Internacional hacer un buen trabajo, a entablar un diálogo interdisciplinario no solamente con otras instancias internacionales, sino con actores y actoras que trabajan en el terreno. Después del lado del campo, esta línea jurisprudencial empieza a crecer de forma exponencial. Tenemos el caso Poblete Vilches
contra Chile, donde por primera vez se declara una violación al derecho a la salud. Este es un caso muy importante también porque la Corte fortalece un poco la argumentación que le lleva a considerarse competente para declarar violaciones directas a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales bajo el amparo del artículo 26 de la Convención. Luego tenemos el caso de Muelle Flores contra Perú, donde por primera vez se declara la violación del derecho a la seguridad social de manera autónoma y como parte de un derecho que se incluye dentro del artículo 26 y que se haya vinculado también a la Carta de la OEA y a la Declaración Americana. Luego tenemos un caso contra el Estado argentino de una asociación de comunidades indígenas, donde se declara también la violación del derecho a participar en la vida cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua, etcétera. Todos estos derechos son leídos o incluidos, mejor dicho, dentro del artículo 26 por vía interpretativa a través de lo que la Corte decide. Hay también tres opiniones consultivas muy recientes que tienen mucho que ver con la temática de este encuentro. Yo no voy a hablar mucho sobre esto acá, pero todo esto se vincula, no solamente desarrolla estándares relativos al derecho al trabajo, sino que hay también alusiones en estas tres opiniones a esta competencia que la Corte considera que tiene para declarar directamente la violación de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces, fíjense todos los derechos que aparecen en pantalla que han sido incluidos en el artículo 26 a pesar de no estar expresamente mencionados. Quizá Marta, que va a tocar el tema del activismo, pueda decir algo de esto. Yo voy por razón del enfoque que le di, no voy a mencionar nada sobre el tema. Simplemente estoy describiendo cómo ha evolucionado la línea jurisprudencial de la Corte, al punto de leer en ese artículo derechos como el derecho a la educación, al trabajo, a la salud, a la seguridad social, a un ambiente saludable, a la alimentación, al agua, a la cultura. Y esta es una lista que no está cerrada, es una lista abierta y que está en permanente evolución. Fíjense lo que pasa concretamente en materia de derecho al trabajo y otros temas relacionados. La Corte ha desarrollado estándares bastante sustantivos en materia de estabilidad laboral, condiciones de trabajo justas, equitativas, satisfactorias, derecho a la huelga, negociación colectiva, seguridad social, derecho autónomo que ha sido reconocido a través de una opinión consultiva muy reciente de este año, que es el derecho al cuidado, donde se han establecido sus múltiples interrelaciones con derechos laborales. Y aquí, simplemente haciendo alusión a esa opinión consultiva, para los que quieran profundizar, hay párrafos donde la Corte habla un poquito de sus estándares en materia de estabilidad laboral, estándares en materia de condiciones equitativas y satisfactorias en entornos laborales, y así con un montón de temas vinculados a la temática del Congreso. Entonces, para concluir y no excederme en el tiempo, yo creo que a fecha de hoy la Convención Americana ya no es solamente un tratado de derechos civiles y políticos, es mucho más que eso, es un tratado que también incluye un amplio catálogo de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y tradicionalmente la Corte había desarrollado una jurisprudencia muy consolidada, muy establecida desde el primer caso contencioso que resolvió en el año 88, el caso Velázquez Rodríguez, en relación a una amplia gama de derechos civiles y políticos. Pero esta jurisprudencia en materia de ESCA es nueva, es relativamente nueva dentro de lo que es la historia total de la Corte. Arranca en el año 2017, ha sido construida en diálogo con otros instrumentos, con un corpus juris amplio en materia de derecho internacional de los derechos humanos y en diálogo con el Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales, con la OIT. Pero creo yo que ese diálogo tiene que expandirse, debemos incluir también a la academia, actores y actoras domésticas que cuenten con el expertise que nos permita fortalecer esta jurisprudencia. El paso ya ha sido dado, alea y acta est. Entonces, hagamos que esta jurisprudencia sea lo mejor que pueda llegar a ser para proteger a las víctimas del sistema, a las víctimas de los estados, y que sea una jurisprudencia útil, y que sea una jurisprudencia sólida y lo más rigurosa posible. Entonces yo creo que por eso yo celebro la realización de encuentros y espacios académicos como este, que justamente nos llevan a eso, a establecer y entablar este tipo de diálogos que para mí son no solamente necesarios, sino que son
muy, pero muy prometedores. Muchas gracias por el espacio y nuevamente muy agradecido por la invitación. Ha sido un verdadero honor poder participar de este primer congreso y espero que no sea la última invitación y que se repitan encuentros como este. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Diego Moreno Rodríguez por su magnífica participación. Quiero reiterar el agradecimiento profundo por participar como ponente en esta jornada. Entendemos su agenda y valoramos profundamente que pueda participar de manera virtual, así como agradecemos que nos acompañe también durante el desarrollo de la mesa temática, una muestra de su predisposición para la organización de este Congreso Internacional y esta temática que también ha destacado en su ponencia. Muchísimas gracias, doctor.